Quisiera que la gente joven leyera un poco su legado, leyera sus escritos y lo tuviera en cuenta para que esta gente joven de ahora logre lo que todavía no hemos logrado y que, como decía Guillermo, yo otra vez lo repito, ¿por qué no ensayamos la paz? A Guillermo no le gustaba llegar a la casa con los problemas de Colombia y procuraba tener unas conversaciones diferentes. Pero eso no quiere decir que Guillermo se desconectara con el periódico, sino todo lo contrario, siempre estaba pendiente. Él podía estar conversando de una cosa muy superficial, pero estaba pensando en lo que tenía que salir al día siguiente. Y así se notaba cuando se levantaba y se iba al teléfono, porque celulares nada en ese momento, se iba al teléfono, o cuando, como sucedía con mucha frecuencia, lo llamaban de la redacción a hacerle alguna consulta. Él siempre estuvo conectado con el periódico, a pesar de las ganas de desconectarse. Que yo preguntaba mucho, porque siempre he sido muy curiosa, pero tal vez dejé de hacerlo porque notaba que como que no le gustaba mucho que le preguntara qué iba a pasar al día siguiente o qué iba a salir publicado al día siguiente. Pero desde luego que cuando había una noticia grande, una noticia especial, sí lo comentábamos. Bueno, había noticias tan especiales como cuando el hombre llegó a la luna, por ejemplo, como cuando por primera vez el periódico publicó fotos de color, que eso fue en la primicia del periódico siempre, y los otros criticaban, pero el Espectador siempre lanzaba el primer adelanto, digamos, publicitariamente o como edición especial, el color. Sí recuerdo que eso fue algo muy, muy interesante, muy importante, cuando el hombre llegó a la luna. Pero cuando llegó a la luna estábamos en España, que fue la primera vez que fuimos con los hijos, y eso nos levantamos a las 3 de la mañana, una cosa así creo que fue, con el cambio de horario, para ver el hombre llegar a la luna, que fueron unas fotos que ahora uno diría qué cosa tan lamentable, porque eso se vio borroso, eso no se sabía, uno estaba poniendo el pie o si se había caído o qué pasaba. Bueno, lo recuerdo un joven bastante maduro, me llevaba 10 años, entonces yo lo veía como un joven un poco mayor para mí, pero era una persona siempre tan amable y tan cordial que era simpático para todo el mundo. Guillermo fue una persona bondadosa, amable, querida. Un poco de todo eso, un poco de expectativa, un poco de sentirse que tal vez no estaba preparado para un cargo de tanta responsabilidad, pero también él sabía que tenía gente que lo apoyaba y que le iba a colaborar y lo iba a ayudar, y yo también estaba dispuesta a hacerlo. Claro que nunca pensé que mi labor fuera tan trabajosa, sobre todo en los últimos años, que fuera tan difícil. Pues yo era muy joven, yo no pensaba que con el tiempo iba a tener tantas responsabilidades también y que me iba a tocar
un diario vivir difícil porque la esposa de un periodista nunca es una esposa como cualquier otra, sino que tiene que estar pendiente no solamente de lo que pasa en su familia, sino de estar pendiente de lo que pasa en el país y en el mundo, si quiere estar un poco actualizada, si quiere estar un poco afín al trabajo del esposo. Entonces eso es difícil. Lo enfurecía la mentira, el doblez de las personas, la falta de compromiso. Lo enfurecía cuando veía gente que piensa primero en sí mismo que en la responsabilidad que tiene hacia el país. Eso lo sacaba de quicio. ¿Qué era lo que más le gustaba? Como, por ejemplo, estar con los hijos reunidos, ver no, porque en ese momento no podía ver, pero sí oír un partido de fútbol que trataba de conectar los domingos con Barcelona, a ver si sabía si el Barcelona había ganado o no, ir a fútbol y ver ganar al Santa Fe, eso le gustaba mucho. Manifestar miedo nunca lo manifestó, nunca supimos que él tuviera miedo, ni supimos que estuviera amenazado. Al final, cuando ya la última entrevista, que fue el día anterior, cuando dice que él sale del periódico y nunca sabe qué va a pasar o si va a llegar a su casa, ahí es donde demuestra que sí pensaba mucho en eso, pero no lo manifestó. Sí, claro, yo los domingos, por ejemplo, cuando salía la libreta de apuntes, cuando salía algún tema de esos bravos, difíciles, llamaba mucha gente a mi casa a decirle, ay, por favor, dile a Guillermo que está maravilloso el editorial, que tiene toda la razón, pero que no siga, que no sea tan fuerte como escribe. Entonces yo le decía, mira, fulano llamó, yo que por favor que no sigas escribiendo así. Bueno, ¿y qué quieren? Ese es mi deber, eso es lo que yo siento. Y yo no puedo dejar de decir lo que creo que debo decir en bien de este país. Entonces lo desarmaba a uno. Pues no me ponía brava, me preocupaba, pero sabía que no iba a sacar nada con seguir insistiendo. A ver, eso es muy difícil de contestar qué estaría pensando Guillermo, pero yo creo que esa misión y esa ideología que mostró en ese momento Guillermo, eso se debió, y no sé si usted lo sabe, a una carta que mandó un suscriptor retirándose del periódico por un editorial que salió en el periódico. El redactor, el suscriptor se molestó por lo que decía el editorial y decía que se retiraba del periódico, que cancelaba su suscripción. Entonces Guillermo le contestó así, y al cabo de 15 días el suscriptor estaba diciendo que perdonaran, que él sí se quería seguir en el periódico. Pienso que Guillermo, ahora ustedes tienen muchos riesgos que tomar y son muy valientes, pero nunca tienen tanta amenaza y tanto peligro como tuvo Guillermo en ese momento.
Entonces pienso que él creería que tendría que seguir esos mismos legados que él dice ahí en esas frases, que tienen que continuar siendo correctos, honestos, escribiendo lo que es de verdad y lo que de verdad tiene y necesita un país para seguir adelante. Pues es que tal como están las cosas, yo creo que no le he recuperado del todo la esperanza, pero sí lo tratamos y tal como él dice en una de sus frases, que él ve las dificultades que tiene la gente de este país, pero que está convencido de que va a seguir adelante, pues nosotros también pensamos que podíamos seguir adelante y así se hizo y así se continuó y así ha seguido la familia. Pero así que como la ilusión de ver una transformación, yo creo que no la hemos visto. Su honestidad, su honradez, su manera de ser también, porque era una persona muy cordial, su manera de poder cambiar de genio, digamos, de pasar de una noticia aburrida o triste a sonreír con la gracia de un nieto. Como papá recuerdo pues que no era un papá de esos que le esté diciendo a sus hijos, mire, tiene que hacer esto, hay que hacer esto no sí, esto sí o esto no, no, sino yo creo que el ejemplo de él era en su manera de hacer y de actuar, una persona que jamás levantó la mano para darle una cachetada a alguno de sus hijos, una persona que siempre los guió con su manera de ser y de pensar. ¿Y como esposo? Y como esposo también fue un gran marido, muy querido, muy respetuoso. Yo también escribí en el periódico y eso yo creo que no fue muy agradable para él, me parece, pero nunca me regañó por algo que escribí o no, o le pareció aburrido que yo hubiera escrito tal cosa, o me felicitó por... No, siempre me dejó que escribiera y que dijera lo que quería. Pues recuerdo lo peor, el momento en que me dicen que le dispararon. Recuerdo a Camilo, que iba manejando el carro, diciendo no pongan el radio, no pongan el radio, con el miedo de que dijeran que lo habían matado, yo creo. Llegar a ese sitio y sentir el abrazo de muchos y no saber, nadie me dijo que había muerto, pero nadie tuvo que decírmelo porque lo sentí en la forma como me abrazaron. Bueno, yo venía de una guerra civil y venía de una violencia tremenda, pero yo venía también de una familia amorosa, de una familia encantadora que jamás me hizo pensar que estaba viviendo en un mundo tan dramático como el que se vivió en la Guerra Civil Española. Yo era una niña muy feliz y llegué aquí y también lo fui. Y me casé feliz y estuve feliz durante mucho tiempo. Entonces yo pienso que todo lo que vivimos Guillermo y yo durante mucho tiempo es lo que queríamos transmitirle a los hijos y es lo que después de eso también procuré. Nosotros nunca hemos odiado, nunca hemos sentido
nunca hemos tenido el sentido de venganza, ¿no? Sino siempre hay que pensar cuando había tanto niño pequeño, había que pensar lo mismo, que esos criaturas tenían que vivir en un mundo feliz, en un mundo amable, en un mundo que les hiciera crecer en un ambiente para el que fueran capaces de continuar esos mismos legados ellos mismos. Yo le diría al país que necesitamos unirnos con urgencia, que estamos cansados, como dijo hoy Sergio Fajardo, con el pueblo de Colombia, la mayoría del pueblo colombiano, sea de izquierda o de derecha o de centro, está aburrido, está cansado, está desesperado con lo que está viviendo. Necesitamos, como también decía Guillermo Cano tantas veces en los últimos tiempos, ensayar la paz, buscar la paz, unirnos entre todos, porque si no esto va a ser imposible de continuar. No, yo quisiera que la gente joven leyera un poco su legado, leyera sus escritos y lo tuviera en cuenta para que esta gente joven de ahora logre lo que todavía no hemos logrado y que, como decía Guillermo, yo otra vez lo repito, ¿por qué no ensayamos la paz? Que la gente joven se dé cuenta de eso y haga que los que ya no somos tan jóvenes dejemos un poco de las simpatías o las antipatías más bien y logremos unirnos todos para hacer una Colombia como la que él deseaba.